El quinto informe de gobierno del presidente López Obrador terminó siendo muy parecido al de otros años. Dijo que todo está súper bien, que están haciendo historia, que están transformando. Una mañanera de hora y media. Fue un discurso engañoso para negar la realidad. Y fueron muchos engaños, pero decidimos tomar los 5 más evidentes y se los vamos a ir desmenuzando. Estos son los 5 grandes engaños del quinto informe de gobierno. Primero, que el desabasto de medicamentos está prácticamente resuelto. El abasto de medicinas que les comentaba, solo en las entidades donde ya está el programa IMSS Bienestar, ya el abasto es del 97% en promedio. Fíjese la frase, el presidente no dice que ya se acabó el desabasto, porque sabe que sigue habiendo desabasto de medicinas, muy grave. Dice que hay abasto en las entidades donde hay IMSS Bienestar, que son nada más la mitad de los estados del país. No está resuelto el problema de desabasto, que por eso el presidente inventó esta idea de la megafarmacia en la Ciudad de México, porque no hay medicamentos para pacientes con enfermedades crónicas, para enfermos de cáncer, para pacientes psiquiátricos. Bueno, a veces ni siquiera hay anestésicos o analgésicos tan simples como el paracetamol. En la radiografía del año pasado que hizo el colectivo Cero Desabasto detectó que no se surtieron más de 15 millones de recetas. Y no se surtieron en el IMSS, en el IMSS Bienestar, en el ISSSTE, en los hospitales de Pemex, del Ejército y de la Marina. Segundo gran engaño del quinto informe, el crecimiento económico. Luego de la pandemia, nuestra economía ha crecido en más de 3% anual. ¿Cuál es el truco de esta cifra? Bueno, el presidente dice que México ha crecido 3% anual después de la pandemia. No dice cuánto cayó México durante la pandemia. Déjeme, se lo digo yo. 8.2%. Y cayó así de grave, en buena medida porque el gobierno mexicano no hizo lo que todos los gobiernos del mundo hicieron: apoyar a sus ciudadanos, apoyar a los trabajadores, apoyar a las empresas para que no cerraran, darles dinero para sortear la crisis económica de la pandemia. Vamos a ponerlo muy sencillo. Cuando López Obrador recibió el poder en 2018, el Producto Interno Bruto por cada mexicano era de casi 148,000 pesos anuales. El año pasado fue de 142,000. Tercer engaño, el arranque de operaciones en la refinería de Dos Bocas. Hoy va a empezar a producir petrolíferos la nueva refinería de Dos Bocas. Hoy empieza a producir. ¿Se fija cómo el presidente habla de petrolíferos? O sea, no dice que va a producir gasolina, no dice que va a producir diésel, porque ni va a producir gasolina ni va a producir diésel hoy. Habla de manera abstracta de petrolíferos. ¿Por qué? Porque lo único que hoy están haciendo en Dos Bocas es calentar un poquito de petróleo y sacar una especie de destilado que así no sirve para nada. Si usted se lo pone en su coche, se va a descomponer el coche. Dos Bocas no puede producir gasolina hoy porque ni siquiera se han hecho las pruebas de arranque. Y son pruebas que tardan muchísimo tiempo. Se necesitan certificaciones de colegios de ingenieros a nivel internacional para darle seguridad a la refinería. Entonces eso de que hoy se empiezan a producir petrolíferos es otro engaño. Cuarto engaño. ¿Se acabó la corrupción? Dice. Nada de corrupción, nada de extravagancias. Nada, cero. La clave está en no permitir la corrupción. Nada había dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. La red de tráfico de influencias que dio contratos millonarios a los amigos de su hijo Andy. La lujosa casa gris de Houston en la que vivió su hijo José Ramón. La alberca de 23 metros del cine privado que era de un contratista de Pemex, el dinero en efectivo que recibieron en sobres amarillos sus hermanos, Pío y Martinazo López Obrador, y que dijeron que era para la campaña de Andrés Manuel, los contratos millonarios de su prima Felipa, Segalmex, se robaron 15,000 millones de pesos, el doble de la estafa maestra, y se los robaron a los más pobres de los pobres, porque Segalmex es el organismo encargado de garantizar precios bajos en la comida, y como esos, muchos otros escándalos de corrupción. Cerramos con este quinto engaño. No se ordenan masacres, no hay tortura, no se desaparece a nadie. Ya no dice que no hay masacres, porque las hay. Ahora lo que dice es que ya no se ordenan masacres, que ya no se ordenan desapariciones. ¿Quién no las ordena?
Porque hemos visto videos que muestran a soldados ejecutando civiles, chavos inocentes. Hemos escuchado testimonios, hemos tenido pruebas de las masacres. Hay muchas masacres y hay muchas desapariciones. Este es el sexenio con récord de desapariciones. En México cada media hora desaparece una persona. Y en lo que va de este sexenio suman más de 110,000 las denuncias de familias que no encuentran a algún ser querido. Todos los presidentes tratan de pintar un mundo color de rosa durante sus informes, tratan de vender el camello, tratan de mostrar la mejor cara. Yo lo que me preguntaba hace un rato, ¿cómo logra López Obrador no solo hacer esto? Porque él no es que haga esto, es que miente flagrantemente, ¿no? Y por ello un ejemplo imaginario, decía, a ver, el tema de las personas desaparecidas en México, ¿no? Cualquier otro presidente frente a, si tienes una cifra récord de personas desaparecidas, pues tratas de darle un giro y decir, es que estamos actuando y estamos invirtiendo y ya encontramos a tantas, pero no dices, no hay desaparecidos, ¿no? O si tienes cuestionado a 2 hijos, a 2 hermanos, traes lo de Segalmex, la prima y un puñado de funcionarios con riquezas inexplicables. O sea, no sales a decir que no hay corrupción, que ya se acabó la corrupción. O sea, tratas de decir, hay algunas cosas malas, pero hemos trabajado y hemos creado eso. No sé, ¿qué pasa? ¿Por qué este presidente sí es capaz de negar rotundamente la realidad? Bueno, este punto que tocas es muy importante y es bien importante que la gente lo entienda, porque aunque llevamos 5 años escuchando diario al presidente, me parece que todavía no hay un entendimiento compartido de lo que pasa. En los informes de los presidentes anteriores, lo que generalmente, hablo de los presidentes de la era democrática, lo que generalmente se buscaba hacer era persuadir al ciudadano mediante la técnica del spin, que consiste justamente en eso que tú dices, en presentar, enfatizar cifras y acciones más favorables de la gestión, poner en contexto los problemas y desafíos, ofrecer alguna explicación de por qué no hay avances o hay retrocesos en algún área del gobierno. Se puede discutir si el spin de los presidentes anteriores era sutil, era muy obvio, o si era inútil, o si sí funcionaba. Lo que es claro es que López Obrador va mucho más allá del spin, hace algo completamente distinto. López Obrador lo que hace es usa técnicas de propaganda, y en este discurso, como en muchos otros, hay 3 técnicas principales de propaganda que usa el presidente. La primera es la repetición de mensajes hipersimplificados y afirmaciones exageradas e hiperbólicas. Nunca en la historia, el más grande del mundo, antes no se hacía nada, antes nunca se invertía, ahora se invierte en récords históricos, y esto pues le sirve para justamente imponer la idea de que él está encabezando una transformación histórica que no tiene que andar rindiéndole cuentas a nadie. Lo segundo es la desinformación, que es lo que tú dices, justamente hacer afirmaciones que no tienen sustento en la realidad, ¿no? Y que al estar repitiéndolas constantemente, lo que logra es, pues, básicamente traicionar el espíritu del informe, que debería ser brindar a la sociedad elementos para que se haga un juicio objetivo de la gestión del gobierno. Y la tercera cosa que él usa es la saturación. Son los discursos tan largos y tan llenos de todo este tipo de afirmaciones sin sustento o falaces o engañosas, que pues cuando estás apenas procesando una, él ya está realizando la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y entonces, pues como audiencia te resulta imposible hacerte una idea racional del valor factual del discurso como un todo. Entonces, ¿qué haces? Pues dejas todo en manos de la intuición y de la emoción. Si el presidente te cae bien, le crees o le das el beneficio de la duda. Si eres crítico o si estás convencido de que el presidente lo está haciendo mal, pues rechazas lo que estás escuchando en paquete. Y entonces así, nuevamente, el discurso pierde su valor como un instrumento de rendición de cuentas, que es lo que se supone son los informes. Nos decía Valeria Boy hace un rato, y yo la sentía hasta asombrada, conoces muy bien a Valeria, encabeza el IMCO, es comentarista financiera de nuestro programa, nos decía, claro, es que el presidente dijo hoy que se iban a empezar a producir petrolíferos en Dos Bocas y no han empezado ni los ensayos. O sea, creo que está llevando las mentiras cada vez a rincones
más asombrosos, más desafiantes, ¿no? Por supuesto, porque en este caso la mentira es un arma del poder. Él miente porque puede, porque tiene el podio del Estado, lo hace desde el podio del jefe de Estado, y al imponer ese tipo de afirmaciones, lo que hace es desviar completamente el debate público sobre los resultados de las acciones del gobierno. Y empiezan los ciudadanos a tratar, algunos, de encontrar la información para ver si lo que dice es cierto o no, para cuando salen los fact checkers, como se les llama, a decir si se puede o no producir este petróleo, cuándo se puede empezar a refinar, etcétera, etcétera. Pues la mentira del presidente ya pasó por todos los medios de comunicación y ya llegó por las redes sociales a millones de personas. Entonces siempre la verdad va detrás. Así funciona la propaganda, ¿no? Es ahora muy difícil después aclararlo o desmentirlo. Esta propaganda, digamos que todas estas mentiras caen en terreno fértil porque la gente de pronto dice, ah, caray, pues sí me llegó mi pensión, ah, caray, me llegó mi beca, ah, caray, me llegó tal cosa. Es decir, esta dispersión de recursos que ha sido exitosa en sacar de la pobreza a mucha gente, digamos que le da al presidente esos márgenes para poder mentir así. No, porque lleva mintiendo así desde inicios del sexenio. Okay. Yo te diría tal vez desde la campaña, sí. y antes de que hubiera estos resultados, y no, bueno, es que ese es el poder del discurso populista, justamente, sí. Lo que el presidente le da a la gente, y esto también hay que, bueno, pienso que es algo que hay que tener claro. No es que la engañe o que la gente esté ciega a la realidad y a los problemas. Lo que hoy tiene la gente, por lo menos los que apoyan al presidente, es un relato que coincide con lo que ya creían y pensaban antes. Y ese relato va alineado con sus emociones, sus prejuicios, sus valores y la idea que tienen del país y de por qué está mal el país. Entonces, lo que el presidente les da es una narrativa, una historia que hace que la realidad les sea más fácil de entender, porque es algo que ya tenían en la cabeza. Y en el momento en que él conecta esos puntos en la mente de las personas, logra credibilidad. Si a eso le sumas que el relato pues sí tiene unas piezas que son ciertas, ¿no? O sea, sí, no es que no hubiera corrupción antes, o no es que no hubiera una serie de problemas muy graves antes, en fin, todo lo que ya sabemos que él dice que sí tenía un buen diagnóstico, por decirlo de alguna manera, pues creo que eso le ha venido dando más efectividad al relato. Aceitas este espectáculo con carretadas de recursos públicos, como tú lo dices, y yo creo que ahí pues ya cierras el círculo y tienes un líder que efectivamente puede seguir operando comunicacionalmente de esta forma. Sobre todo, y el resultado más negativo es que elude la discusión real sobre los resultados de todos los programas de gobierno. Luis Espino, qué gusto saludarte y gracias por estar en W Radio. Al contrario, Carlos, gusto de saludarte y un saludo a todo el público. Gracias. Gracias. Luis Espino es especialista en discurso, analista de mensaje y hoy hablando del quinto informe del Observador.